Soy Raquel y soy compañera del máster de Sexología y Género. Y hoy vengo a hablar de un tema del que es verdad que igual a nivel teórico no era experta ni soy experta, pero sí he estado rodeada pues toda mi vida de personas que se han encargado de los cuidados. Y he visto pues esa carga mental que supone también esos cuidados de trabajo no remunerados. Por centrarlo además pues en un modelo que al final es el que ha sido creado por el sistema para su conveniencia, vamos a centrarnos en el modelo de pareja tradicional de género. Eh, para eso lo he estructurado de una forma que me ha parecido, pues por intentar ordenar un poco esta información, ¿no? Primero una introducción de por qué este tema y después vamos a intentar ir de lo macro a lo micro para primero ver cómo esto ha sido configurado y creado por un sistema y se ha creado una estructura social que hace que esto exista así, que no es casualidad. Y una vez hayamos visto un poco estos cimientos creados, pues vamos a meternos dentro de los cimientos y vamos a ver cómo esto afecta dentro de nuestras casas, dentro de nuestras rutinas, de nuestros deseos y de nuestras vivencias. Entonces, para eso vamos a hablar de unos datos, vamos a ver qué pasa con nuestra sexualidad ante todo esto y bueno, en una visión un poco positiva vamos a ver qué podemos hacer. Luego acabaremos con una referencia de 4 libros por si queréis seguir indagando en el tema. Bueno, entonces, como he dicho, pues para empezar vamos a ver qué es esto de la carga mental de cuidados y qué es esto de la pareja tradicional de género. Estas definiciones las he puesto yo un poco sencillas, cogiendo definiciones de varios sitios, pues he creado estas que me parece que pueden ser sencillas. Entonces, la carga mental de cuidados yo creo que la podríamos definir como un conjunto de esfuerzos mentales y emocionales que giran en torno a los cuidados. Y la pareja tradicional de género es esa que está compuesta por dos partes, donde suele primar la exclusividad, es decir, relaciones monógamas, y unos patrones heteronormativos. ¿Por qué elijo este tema? Bueno, pues realmente la carga mental existe en otras áreas de nuestra vida. Puede existir carga mental en nuestro trabajo, podemos tener carga mental por otras situaciones que nos vengan dadas, pero es verdad que bueno, la carga mental en los cuidados no remunerados tiene una clara perspectiva de género y por eso me quiero centrar en concreto en esto. Luego también encontramos que en el trabajo de cuidados remunerado también vemos una perspectiva de género y también vemos cómo esos cuidados, aunque estén remunerados, están precarizados y están feminizados. La feminización y la precarización pues suelen ir de la mano. Pero bueno, me centro en la carga mental de cuidados no remunerados, ¿vale? Porque creo que lo que no se remunera parece que no existe siquiera y porque creo que se tiende a confundir con el tiempo libre, que parece que todo lo que sale del trabajo remunerado es ya elección nuestra y elegimos lo que hacemos con nuestro tiempo. Y me parece que no es así. Entonces, como os he dicho, pues ahora vamos a ver todo esto, que no es casualidad, cómo se han construido estos cimientos muy bien construidos, muy consistentes y muy difíciles de tambalear. Entonces, ¿a quién conviene, primero, a quién conviene que el trabajo de cuidados no sea remunerado? Pues conviene al sistema capitalista y al sistema patriarcal, que también van siempre de la mano y que construyen como, yo me lo imagino como pequeñas empresas que al final se meten en nuestras casas y que tienen, pues, digamos, una project manager que se dice ahora, ¿no? Que sería siempre, pues, la que tiene esos roles femeninos y que se encarga de todo, de toda esa empresa, porque realmente no deja de ser una empresa con forma de familia que requiere muchísimo trabajo y muchísimos cuidados. Entonces, para que esto funcione así y lo tomemos como natural y creemos esas casas, esas empresas casas dentro de nuestros ladrillos, conviene entender que las relaciones son las relaciones que se entienden como normales y que se hacen normativas, son las relaciones cis heteropatriarcales. Y entonces se crea un modelo de pareja en el que es el modelo de pareja tradicional de género, en el que tenemos estas partes que asumen roles muy diferentes y en el que, bueno, pues se crea este trabajo de cuidados para sostener el sistema.
Me parece también un apunte interesante que entender este modelo de pareja, al final todos estamos bebiendo de esta educación, ¿no? Entonces, la heteronormatividad creo que va más allá de la orientación sexual. Quiero decir que podemos encontrar estos roles en parejas heterosexuales, pero también los podemos encontrar en parejas homosexuales, incluso también en relaciones no monógamas, incluso conviviendo con amigos, con amigas, ¿vale? O sea, esto creo que es algo que va mucho más allá ya de una relación hombre-mujer de pareja. Por eso creo que es importante también, aunque no vivamos con nuestras parejas, revisar qué roles estamos asumiendo en esto. ¿Cómo se manifiesta todo esto? Al final se crean también estrategias, ¿no?, que van sosteniendo todo esto y se crea un modelo de familia tradicional en el que me parece que hay dos jerarquías. Por una parte, la jerarquía de este modelo de familia nuclear es mucho más importante que otro tipo de relaciones que podamos tener, como las relaciones de amistad. Y luego además está la jerarquía dentro de la propia relación, porque se crea dentro del sistema heteronormativo que hemos dicho por relaciones asimétricas. Luego también se configura todo un discurso de amor romántico que vemos a través de todos los medios de comunicación y de bueno, todo lo que nos rodea, que hace además que se viva esto de forma muy diferente. Es decir, el amor romántico y el mensaje que nos llega de este tipo de amor es muy diferente el que le llega a las personas socializadas como hombres y a las personas socializadas como mujeres. Y me centro en el binomio porque el sistema solo entiende este binomio de hombre y mujer. Y todo esto hace también que haya unos roles de género que además hace que se configure lo masculino por lo que no es femenino y lo femenino por lo que no es masculino. Y hace además que lo femenino quede siempre por debajo de lo masculino, en un valor inferior de cara a la sociedad. Y aquí tenemos los cuidados también. Entonces, una vez que hemos entendido un poco, o que he intentado explicar un poco cómo se crea este trabajo de cuidados, vamos a ver cómo afecta nuestra rutina y aquí va a aparecer pues, la carga mental sobre estos cuidados. Porque al final lo personal pues, no deja de ser político también. Entonces, para eso, para ver dónde aparece la carga mental, creo que es importante entender cómo se separa, o sea, en qué se puede dividir una tarea de cuidados. Al final tiene un trabajo cognitivo, tiene un trabajo emocional y tiene un trabajo material. ¿Por qué esta división? Pues porque al final el trabajo material es el visible. Es pues vale, voy a comprar el pan, voy a sacar al perro o voy a llevar a mi hija al médico. Pero para organizar todo eso y para darnos cuenta de que todo eso hay que hacerlo, hay un trabajo cognitivo y también hay un trabajo emocional de cuidar esos procesos. Entonces, por ponerlo y aterrizarlo en un ejemplo, pues por ejemplo, si entendiendo este modelo tradicional que estamos hablando de una mujer y un hombre que son padres de una hija, por ejemplo, y esta hija se pone enferma, ¿no? Entonces, primero, si esta hija es pequeña, tenemos que ver que tiene síntomas y que se está poniendo enferma. Para eso tenemos que prestarle un mínimo de atención. Tenemos que ver también qué síntomas tiene, si esos síntomas requiere llevarla al médico o no requiere llevarla al médico, si requiere pedir cita o ir a urgencias directamente. Si tenemos que pedir cita en el médico, requiere ver cuándo pedimos la cita porque hay que ver si podemos ir o no podemos ir nosotras en ese momento. Y una vez hemos hecho, bueno, y evidentemente un trabajo emocional de, hay una niña que está mala que seguramente va a estar mucho más sensible, que necesite todavía más nuestra atención y nuestros cuidados a nivel emocional. Entonces, si con todo esto que hemos contado, al final, quien va a esa cita en el médico puede ser el padre, pues porque igual la madre dice, bueno, yo no puedo ir en este momento, pero el padre sí va a poder ir en este momento y la madre le dice al padre, puedes ir a llevar a la niña al médico y él lo lleva, pues sí, está haciendo un trabajo material. Pero ¿dónde está todo lo que hay detrás? Que queda totalmente invisibilizado. Entonces, pues creo que esto es lo que se delega, pero que hay mucho detrás y eso que hay detrás es lo que sobre todo nos genera esa carga mental de cuidado, el tener que estar pendiente. Otro ejemplo, por ejemplo, sería a la hora de recoger la mesa, ¿no? Tú puedes decirle a la otra persona que por favor recoja la mesa, pero esa persona seguramente
como no está igual viendo pues, todo lo que hay detrás y todo, no tiene esta concepción de lo que son los cuidados, va a recoger la mesa en 10 minutos simplemente. Es probable que tú si te pones a recoger la mesa, empieces a recoger la mesa y entonces abras la nevera para dejar el bote de ketchup que había sobre la mesa y veas que falta un ingrediente para la cena. Y entonces lo tengas que apuntar en tu lista de tareas. Y luego lleves otra cosa al baño y entonces veas que hay una toalla en el suelo y la toalla la eches al cesto de la ropa sucia. Y entonces te des cuenta de que hay que poner una lavadora. Y entonces pongas la lavadora y así, una concatenación de tareas que al final a ti recoger la mesa, pues igual te lleva 2 horas. Entonces, creo que ahí está un poco esta diferencia y que aquí es sobre todo donde se genera la carga mental. Entonces, por seguir aterrizando en el día a día, cómo nos afecta, pues hay unos datos que me parecieron interesantes que dicen que en las tareas del hogar las mujeres dedican 3 horas al día y los hombres 2 horas al día. Bueno, habría que ver también el sesgo y demás, pero bueno, vamos a entender que esto es así, ¿no? Pero si nos vamos además al cuidado de hijos, vemos que las mujeres dedican 6,7 horas al día y los hombres 3,7 horas al día. Además, me parece interesante estos datos porque estos datos son de la misma investigación de este año, de enero del 2024, en el que el 44,1% de los hombres consideraban que nos estábamos pasando con el feminismo. Los datos salen del mismo estudio. Y bueno, todo esto. Uy, perdón, que me he pasado esta diapositiva. Por seguir con cuidado de personas dependientes, pues también no solo es el cuidado de nuestras hijas o las tareas del hogar que hacemos. También puede que estemos al cuidado de personas mayores y entonces en esto se encargan el 89% de los cuidadores principales son mujeres. Esto tiene mucho que ver con el modelo mediterráneo que tenemos de cuidados. Es decir, pues según la cultura y la sociedad, pues tenemos un modelo de cuidados determinado. Aquí en España y en muchos otros países tenemos un modelo mediterráneo de cuidados. ¿En qué se basa? ¿En qué creo que se puede resumir básicamente? Pues en que el Estado considera que el cuidado recae principalmente sobre las familias. Pero recae principalmente sobre las familias significa que recae principalmente sobre las personas que tienen esos roles femeninos, sean mujeres o personas que asumen esos roles. Y en cuanto a personas con diversidad funcional dependientes, pues según Plena Inclusión en el 2023, de las cuidadoras principales también el 83% son mujeres y de ese 83% el 68% son madres. Todo esto pues trae unas consecuencias a nivel fisiológico y anímico. Entonces, pues ansiedad, estrés, aumento de cortisol que está relacionado con el estrés que baja nuestro sistema inmune, insomnio, irritabilidad, cansancio, contracturas, fatiga mental, bueno, un montón de síntomas que realmente afectan a nuestra salud. Y por seguir concretando y ver que esto es algo que es terrenal y que está pasando, he puesto como una pequeña historia basada en hechos reales. Como os digo, yo he estado muy rodeada de todo esto toda la vida también. De lo que sería una semana en una persona de estas que estamos hablando, que en este caso pues sería una mujer de 58 años, ¿vale? He hecho mi jornada de 7 a 2, luego voy a buscar a mi nieta al colegio y me la he llevado a comer a casa. Menos mal que dejó preparada por la noche la comida del día siguiente. Mi hija vendrá a buscarla sobre las 6 cuando ella salga de trabajar. Así ya puedo pasar a casa de mis padres. Paso todos los días a hacerles la comida y la cena y a ver que se tomen las pastillas. Ahora llega el fin de semana. El fin de semana, para ir entre semana más tranquila, aprovecho para dejarles a mis padres la medicación de la semana preparada. Y hago la compra y limpio su casa y la mía. A limpiar me ayuda mi marido cuando no se va a pescar. El domingo nos juntamos toda la familia a comer. Así nos vemos. Luego se van por la tarde y ya descanso un poco. Vale, os prometo que esto está basado en hechos reales y no os parecerá raro porque es que es muy común. Entonces, vamos a volver un poco, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Para empezar, he hecho mi jornada de 7 a 2. Bueno, entendemos que es una jornada, que están dando una jornada remunerada, porque realmente su jornada no acaba en todo el día. Luego voy a buscar a mi neta al colegio, ¿vale? Aquí tenemos otro factor importante de, pues, cómo se sostiene todo esto cuando las dos personas están trabajando
si no es por las abuelas. Dejo preparada por la noche la comida, pues esta organización que estábamos diciendo, que es que esto requiere organización. Tú no puedes, voy a buscar a mi nieta al colegio, ahí va, pero no tengo nada de comer, que no va a comer a las 5 de la tarde tu nieta si te tienes que ir a comprar, pensar qué haces, hacerlo. Entonces, bueno, ya luego llega tu hija de trabajar y entonces ya te pasas a casa de tus padres, porque también requieren una atención. Y entonces empiezas con la otra generación, ¿no? El fin de semana aquí me parece interesante porque el fin de semana es donde se suele dedicar mucho tiempo a ese trabajo emocional que hemos dicho que está dentro del trabajo de cuidados. ¿Por qué? Pues porque es el momento en el que la mayoría de las personas igual tenemos tiempo libre y esas personas cuidadoras de las familias se dedican a cuidarnos, a juntarnos, a que nos veamos, a que la familia se mantenga unida. Probablemente no hagan cualquier cosa rápida de comer, probablemente se esmeren bastante en la comida para que todos estemos a gusto. Saben los gustos que tenemos todos y todas y todes. Saben los horarios que tenemos para poder juntarnos. Saben todas esas cosas. Entonces, este caso lo he querido además poner en concreto de estas edades porque me parece que es una generación que merece especial atención en esto que estamos hablando de la carga mental de cuidados. Son esas personas que ahora estarían entre los 45 y los 75 años y que y se encuentran en un momento social delicado en este sentido, porque tendrían que estar en una etapa que podríamos llamar la madurescencia, que sería como un momento de madurez en el que ya tienen ciertas obligaciones, pues si han tenido criaturas, ya las tienen criadas, si ya se supone que deberían en este mundo idílico tener un trabajo estable y demás, y que podrían tener más tiempo pues para ellas mismas, pero nos encontramos con que se encuentran en ese sándwich, que por eso se llama generación sándwich. Esto no me lo he inventado yo, es decir, este es un término que está puesto a nivel sociológico, que tienen generaciones anteriores y generaciones posteriores a las que cuidar, que son estas nietas y estas abuelas que hemos estado comentando. Bueno, ante todo esto, ¿dónde queda la sexualidad? Pues creo que es complicado que quede aquí la sexualidad en alguna parte. Bueno, sí queda la sexualidad, si entendemos la sexualidad como esas caricias que le puedes dar a tu nieta, como ese término amplio de la sexualidad, bien, pero ¿qué pasa con nuestro placer? ¿Qué pasa con las relaciones sexuales? ¿Qué pasa con nuestras fantasías? ¿Tenemos tiempo para fantasear? ¿Tenemos tiempo para masturbarnos? ¿Tenemos tiempo para la introspección y para la exploración? Pues probablemente no, porque acabamos cansadas y tenemos un mínimo de tiempo, es muy complicado sacar momentos para descubrir nuestra propia sexualidad. Entonces, al final la sexualidad es esto también, la sexualidad es esas fantasías, la sexualidad es saber qué nos gusta, qué no nos gusta, en qué momento de la vida estamos, porque igual no nos gusta lo mismo que nos gustaba hace 10 años. Y bueno, ni 2 años, ni un mes, pero bueno. Entonces, por eso creo que nuestra carga mental está totalmente relacionada con nuestro deseo sexual y que si nuestra carga mental es elevada, nuestro deseo sexual va a salir muy afectado, porque no tenemos ese tiempo para dedicarnos. Y luego también me parece interesante, teniendo en cuenta que no vamos a tener este tiempo para dedicarnos, ¿qué es lo más probable que vaya a pasar? Pues lo más probable que vaya a pasar es que vamos a seguir reproduciendo los mismos patrones que la sociedad nos está diciendo de cómo vivir nuestra sexualidad. ¿Y cómo nos dice la sociedad que tenemos que vivir nuestra sexualidad? Pues ya sabemos que vivimos en una sociedad gotocentrista, en la que la penetración es la práctica por excelencia. Estoy entendiendo pues que exista esa relación heterosexual que estamos hablando. Y si no, bueno, al final son relaciones en las que el placer del hombre es el importante y el placer que nos queda a nosotros asignada como mujer no sabemos dónde está. Y igual, de hecho, el placer que nos venden es que nuestro placer es dar placer y ser complacientes. Entonces, ante todo esto,
pues si no tenemos ese tiempo que hemos dicho antes para poder plantearnos cosas, es muy complicado que nos sigamos la riada de la sexualidad que nos está vendiendo la sociedad que tenemos que tener. Por concretarlo, por ejemplo, también he puesto el tema de la brecha orgásmica, porque al final en esto que estamos diciendo de la penetración y hablando pues, de relaciones heterosexuales, pues solo el 18% de las mujeres heterosexuales tienen orgasmos con la penetración. Entonces es interesante pues que si no se tienen ese tiempo para plantearse, bueno, pues igual pues para leer este dato, para hablar con sus amigas, si es que no hace falta que tengan el tiempo para hacer estudios o leer estudios, sino simplemente para compartir con otras personas, para plantearse a ellas mismas estas cosas, pues vamos a seguir en este río de, bueno, pues lo que me gusta es dar placer y cuando hay tiempo de hacer esas cosas. Entonces, ¿realmente tienen las mujeres menos deseo sexual o es que tienen más carga mental y ahí el patriarcado nos está siguiendo hasta la cama? Bueno, aquí he puesto un pequeño fragmento de Noelia Benedetto, que es una terapeuta de parejas, que encontré en un artículo y me pareció interesante, pues que al final dice esto que estamos hablando de que el estrés que provoca la planificación y todo el estrés relacionado con el hogar afecta directamente a nuestro deseo sexual y al distanciamiento con nuestros vínculos. Vale, ya por lo que os digo, lo que he dicho al principio, ¿no? Por intentar poner un tono un poco positivo, pues ¿qué podemos hacer con esto? Entonces, bueno, como he dicho antes, al principio he comenzado hablando de la estructura porque me parece que ahí está la clave, que al final esto es una construcción que viene desde esa estructura. Y al final, pues me parece que aquí las políticas sociales que se hagan tienen mucho que decir y los movimientos sociales también. Creo que políticas sociales que se podrían hacer y que influirían en disminuir la carga mental sería entender que igual no es necesario que trabajemos tantas horas las personas, digo en general las personas independientemente del género, sin perder calidad de vida. Bueno, pues estas políticas que sabemos pues de la renta básica o de otro tipo de políticas que pueden mejorar esta calidad de vida y que van a influir en que podamos tener más tiempo para los cuidados y también para nosotras mismas. Pero ¿qué pasa? Que al final todo esto, si no hay una educación detrás, probablemente sea un arma de doble filo. Quiero decir, si todos tenemos menos tiempo o sea, dedicamos menos tiempo al trabajo, pero no hay una educación detrás, es probable que los cuidados recaigan igualmente sobre las mismas personas. Luego también de cara a los movimientos sociales, bueno, pues es verdad que fue muy importante la incorporación de la mujer al mundo laboral, pero también es verdad que cuando antes se necesitaban solo un salario para vivir, ahora se necesitan dos. Entonces, claro, evidentemente que la mujer se haya incorporado al mercado laboral es maravilloso y es increíble. Pero claro, aquí yo creo que hay otra estrategia del sistema para que la mujer se incorpore al mercado laboral no signifique que gane en calidad de vida. Y bueno, aquí quería también hacer una mención especial al final a las personas racializadas, porque también con esta incorporación de la mujer al mercado laboral vimos cómo esos cuidados acababan cayendo en trabajos precarios que normalmente son ocupados por personas racializadas. Entonces, como dice Nerea Basterra en una entrevista de Picara Magazine en el que habla de esto de poner los cuidados en el centro, al final tenemos una economía al servicio de un pequeño número de personas, la mayoría hombres y blancos, con un sistema basado en mantener sus privilegios. Por eso es posible cambiar el sistema. Pero como el sistema es complicado cambiar porque al sistema no le interesa cambiar, y además para esto necesitamos mucha energía y mucho tiempo, está bien que la invirtamos y hay que seguir invirtiéndola, pero claro, ¿qué hacemos mientras tanto? Bueno, pues yo creo que mientras tanto aquí los hombres o las personas socializadas como hombres, es decir, las personas que nos están haciendo cargo de este cuidado y por tanto no tienen esta carga mental, creo que aquí tienen bastante que hacer. O sea, muchas veces los hombres no saben qué hacer en el feminismo, ¿no? Pues bueno, yo creo que aquí, por ejemplo, es una de las cosas que pueden hacer. Pueden encargarse más de los cuidados, pero no de los cuidados de ese trabajo material de me das una lista de la compra y me voy al super a comprar. No, del trabajo de cuidados desde la fase cero que hemos estado comentando. Porque al final, si nosotras somos las encargadas de delegar,
tenemos dos cosas. Uno, o sea, la línea fina entre la responsabilidad y la culpa de que encima no estamos delegando. Y otra cuestión, que igual pues no nos tenemos que hacer responsables de absolutamente todo. Entonces, creo que para esto también es importante, como hemos dicho antes con las relaciones sexuales, intentar tomar conciencia de qué roles estamos asumiendo en nuestras convivencias. Y luego, sigue aumentando el positivismo. Creo además que estamos en un momento en el que estos roles de pareja tradicional, que es en lo que hemos centrado esta tertulia, estos roles están empezando a resquebrajar, están empezando a ponerse en cuestión. Y creo que estamos viviendo una crisis, entendiendo crisis como oportunidad, el tipo de relaciones que tenemos. Es decir, empezamos cada vez a ver más relaciones no monógamas a nuestro alrededor, empezamos cada vez a naturalizar, bueno, naturalizar o entender igual de válidas otro tipo de relaciones y de vínculos. Y al final, pues yo creo que tenemos que encontrar en este momento de, vale, entonces, ¿en qué momento estamos, no? Como a nivel social en todo esto, aprovechar este momento y replantearnos qué tipo de relaciones queremos. Y en este tipo de relaciones que queremos, tirar un poco del egoísmo positivo, de voy a ponerme yo en la cúspide de mi pirámide y voy a dejar de poner igual pues a mi familia o a las personas de las que estoy cuidando principalmente, que no significa hacerlas de menos, sino darme lugar a mí, ver si tengo hobbies, qué hobbies tengo. Y luego también, pues, qué tipo de convivencia queremos, porque hay muchas maneras de convivir. Podemos convivir en comunidades, podemos convivir de otras formas que no sean en esa convivencia tradicional. Y en todo esto también, pues, descubrir una sexualidad que creo que tenemos un mundo por descubrir. Bueno, ya para ir acabando, unos recursos de interés, por si queréis, pues, que a mí me han servido para hacer también esta tertulia y por si queréis seguir indagando un poco. He puesto el primero, es un estudio sociológico de Susan Walser, que es socióloga, y se llama Thinking About Baby, y es de 1996. No es actual, pero sí que es verdad que aquí es cuando se considera que el término concreto de carga mental de cuidados no remunerados aparece. Entonces, es un estudio en el que esta socióloga ve en unos padres, bueno, en unos padres, no, en una muestra de padres, cómo afecta la llegada de un bebé. Y entonces ve que afecta de manera muy diferente si eres madre o si eres padre. Luego, totalmente al revés, totalmente actual, he puesto toda la rabia de Darcy Lockman, que nos habla un poco pues, de esto que hablábamos, de que si no hay una educación detrás, igual las políticas sociales se quedan un poco escasas. Y entonces habla pues, un poco de los mitos de la crianza paritaria y de la situación más actual en la que nos podemos encontrar. Luego, para indagar un poco más en el tema del principio de la tertulia, del tema de la estructura social, pues está este libro del Calibán y la bruja de Silvia Federici, que habla de esta configuración de los cimientos que hemos estado comentando y de cómo se crea el trabajo de cuidados y no se remunera, porque así pues, el sistema se ahorra pagar a la mitad de la población. Y luego, por último, totalmente, este de Silvia Federici es como un poco más denso, aunque es muy interesante. Y luego, por otra parte, pues tenemos otro libro que me ha dejado nuestra compañera Ryu, por cierto, que no sé si está por aquí, que es La carga mental de Emma Clit. Y es un cómic en el que narra, pues, o sea, cuenta situaciones a nivel sobre todo cómico, pues de todo esto que se ha estado hablando y de algunas cosas más. Así que nada, si os apetece, la verdad que a mí me han parecido interesantes. Y bueno, a ver, ya para acabar, lo primero que me encontré realmente al buscar sobre este tema fue un proyecto de la Fundación CEPAIN que trabaja pues, mucho este tema del trabajo de cuidados y de la carga mental. Y vi este vídeo de estas mujeres que pues formarían parte de esa generación sándwich que hemos estado hablando
que están dentro de este proyecto de CEPAIM y que han hecho una canción sobre esto de la carga mental. Entonces, os voy a poner como la mitad del vídeo y si queréis verlo entero está en YouTube. Ponéis la carpeta de proyecto CEPAIM y sale enseguida. Yo tengo una carpeta metida en mi cabeza. Es un archivador, un fichero, un portafolio. Yo la quiero compartir, pero tengo el monopolio. Es una carpeta de organización. Es tan transparente que no la veo ni yo. Con tanta información es que me saturo, porque deja sin espacio todo mi disco duro. Es invisible, pero es real. Es la carga mental. Es invisible, pero es real. Es la carga mental. Si tú no sabes de esto de qué va, te lo voy a contar. Con dos cositas que yo te explique, tú te vas a enterar. El calendario de vacunas, el día de tutoría, la cita con el médico o la boda de tu tía. Hacer un plan de comida para toda la semana, que no sea un bocadillo, que sea comida sana. El día de la excursión, la cita del dentista, si la niña trae tarea o llama al escayolista. Cantidad de apiretal, pagar la guardería, poner una lavadora porque ha abierto el día. Y las extraescolares son un estrés diario. Mi niño tiene una agenda que parece la de un notario. Qué harto. Bueno, pues espero que os haya gustado y os haya... A mí me ha hecho bastante reflexionar haber trabajado este tema, la verdad. Y nada, ya está.